Bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de sensores remotos. A partir de la clase de hoy vamos a comenzar con con los temas de la unidad número 6 que tienen que ver con la clasificación digital de las imágenes satelitales y con la generación de información a partir de la información nueva. A partir de estas clases nos van a acompañar las adscriptas que este año nos acompañan en la cátedra. Elena, María Elena, tu apellido, Gómez. Gómez. Estefanía Mesa Torres y Eliana González. Así que, bueno, eh, te cedemos la palabra, Elena. Bueno, buen día. Mi nombre es María Elena Gómez y hoy voy a desarrollar el tema de la unidad 6, que es clasificación digital de imágenes. Voy a presentar completo. Ah, sí, porque no está en pantalla completa. Ahí sí. Bueno, la clasificación constituye la fase final del tratamiento digital de imágenes y es una de las operaciones realizadas con mayor frecuencia en teledetección. Como producto final del tratamiento y la clasificación, se obtiene cartografía temática em, o el inventario de categorías, normalmente coberturas que caracterizan el territorio. Para la clasificación digital de imágenes, implica asociar clases de información o clases espectrales. Em, Bueno, lo que se hace, en resumen, básicamente, es pasar de una imagen, de la imagen original a categorizarlas utilizando diferentes métodos, que luego los vamos a ver, que, bueno, tenemos dos tipos de métodos, los no supervisados y los supervisados. Bueno, la clasificación digital tiene es importante, digamos, debido a que a los niveles digitales que obtenemos por los sensores remotos se le va a dar una interpretación por parte del usuario. Es decir, bueno, antes lo que venían haciendo hasta ahora es, bueno, una interpretación más que nada visual de las diferentes coberturas y ahora lo que vamos a hacer o se va a incluir aparte de la interpretación visual es diferentes algoritmos que cada uno, bueno, pertenece a un determinado método supervisado o no supervisado, que cada algoritmo va a determinar las diferentes categorías dependiendo del método que se utilice. Bueno, en esta imagen lo que se puede observar es, bueno, en el margen superior derecho vemos una imagen, un mapa temático ya clasificado, pero bueno, para llegar a eso es un poco lo que hicimos el lunes en el práctico, em, bueno, en donde se observan a la izquierda las bandas que se utilizaron y ese conjunto de bandas va a formar una imagen y dependiendo el método que se utilice nos va a clasificar teniendo en cuenta los niveles digitales de cada píxel. Bueno, y así vamos a tener diferentes tipos de clasificaciones. También se puede observar abajo, a la derecha, lo que vimos también en la clase del lunes, que por ahí es lo que se les pide en el trabajo práctico, en donde se observa en una tabla de las diferentes categorías y
qué cantidad de píxeles pertenece a cada una de las categorías. Esa cantidad de píxeles eh, va a tener en cuenta también su cantidad en kilómetros, es decir, cuántos kilómetros ocupa, teniendo en cuenta los píxeles de la imagen, digamos. Bueno, como dije al principio, para la clasificación digital de imágenes implica asociar clases de información a clases espectrales, que bueno, las clases de información derivan de un esquema conceptual por el cual se clasifica la superficie terrestre y las clases espectrales son inherentes a los datos satelitales y corresponden a un conjunto de píxeles que presentan un comportamiento espectral característico en el conjunto de bandas, patrón espectral semejante, y se asocian al nivel digital. Bueno, acá un poco para relacionar y para que se entienda un poco mejor, es como las clases espectrales, bueno, va a tener en cuenta los niveles digitales de un píxel clasificado, que bueno, el nivel digital es el identificador de la clase em, en donde se haya incluido ese píxel. Y las clases de información es como si se obtuviera una categoría en general para ese número sería, es como ponerle un nombre a ese rango espectral de los que son los niveles digitales para cada categoría. No sé, por ejemplo, el agua, que es de 0 a 20, la clase de información vendría a ser el nombre agua y las clases espectrales vendría a ser el rango de 0 a 20, que nosotros los conocemos por ahí porque, bueno, estamos estudiando sensores remotos y conocemos, pero por ahí a la hora de realizar una cartografía es necesario tener las diferentes leyendas em, para que, más que nada, que se entienda mejor ese mapa temático, que también es dependiendo del país en donde se haga, van a existir diferentes clases de información. Bueno, para la clasificación digital de imágenes vamos a tener 3 fases. Las fases generales en el proceso de clasificación digital de una imagen son 3. La primera es la fase de entrenamiento, que es la de definición digital de las categorías. Bueno, por ejemplo, agua, suelo, vegetación, urbano, que es, bueno, en esa parte es un poco ya lo que venían haciendo, eh, que es más que nada la interpretación visual que tiene cada uno de las imágenes y de las clasificaciones que uno puede observar en una imagen. La segunda fase es la fase de asignación, que ahí es donde se da la agrupación de píxeles en una de las categorías definidas, em, que esa agrupación de píxeles se da a partir de un algoritmo de clasificación, que bueno, los algoritmos em, también dependen de si son supervisados o no supervisados, y cada algoritmo va a tener su forma de clasificar, que no va a ser la misma que el otro, digamos. Y bueno, la última fase es la fase de comprobación o verificación de resultados. Comprobación del grado de acuerdo entre clasificación y verdad del terreno. Bueno, acá lo que se hace es a partir de medidas de campo, verificar si esa clasificación que se fue realizando es fiable, digamos. Bueno,
como dije anteriormente, para la clasificación digital de imágenes, existen dos métodos de clasificación de imágenes: clasificación supervisada y clasificación no supervisada. Em, bueno, para la clasificación supervisada, el usuario que realiza esta clasificación debe conocer el terreno a clasificar de manera preventiva, porque a la hora de clasificar, lo que tiene que hacer es tomar muestra de ciertas áreas o de la imagen satelital, que bueno, eso se denomina ROI, y a partir de ahí va a tener en cuenta el uso de los diferentes algoritmos para poder determinar las categorías. En cambio, en la clasificación no supervisada, no es necesario que reconocer el terreno, em, porque, bueno, en este caso tener, el usuario va a elegir en realidad en cuántas categorías realizar esa clasificación a partir de los clústeres, que luego lo vamos a ver, dependiendo también de qué método se utilice. Bueno, ¿qué clasificación es mejor utilizar? Eso va a depender de varios factores: el problema a analizar y el área de estudios, las características biofísicas del área de estudios y el conocimiento que se tenga a priori del área de estudio. Si nos ponemos a analizar cuál de las clasificaciones es mejor utilizar, ningún método o procedimiento de clasificación es superior a otro, sino que em, la clasificación va a depender de lo que yo quiera clasificar y de si yo conozco o no ese territorio o terreno a clasificar. Bueno, una de las diferencias que se encuentran entre la clasificación supervisada y no supervisada, bueno, una es, como ya dije, que en la supervisada se debe conocer el terreno. Por ahí también por ahí va a surgir también, en algunos casos, de que se conozca el terreno e igualmente a la hora de clasificar se utilicen las clasificaciones no supervisadas que se puede realizar, pero si yo no conozco el terreno a clasificar, la clasificación supervisada no la puedo utilizar. Esa es también un poco la diferencia entre las dos, em, porque esa clasificación va a perder fiabilidad, digamos. Si yo no conozco el terreno, no puedo realizar una clasificación supervisada que, em, bueno, es muy importante para esa clasificación conocer el terreno a clasificar. Bueno, en esta imagen vemos una imagen satelital en donde podemos observar diferentes coberturas. Y acá un poco yo les quería preguntar a ustedes qué coberturas pueden reconocer eh, mirando la imagen, digamos. Si alguien me puede responder qué coberturas encontramos en esta imagen o la diferencia que podemos ver en esta imagen. Si alguien quiere responder. Hola, buen día, profe. Buen día. Buen día. Bueno, en esa imagen algunas coberturas podemos ver, primero, principalmente el río, por la forma y por el color. Los asentamientos urbanos, que serían esos blancos brillantes, y después, obviamente, la vegetación que hay alrededor de estos asentamientos, y también hay un sector ahí donde se puede ver como una especie de laguna o cuerpo de agua. Esas son las que Ujú. así puedo identificar. Ok, sí. Bien. ¿Y te acordás la diferencia que había, como por ejemplo el área urbana o en el río, que se ve más claro que en otros lados?
como en los cuerpos de agua más oscuros, qué diferencia había entre esas diferentes coberturas que me acabas de mencionar. A ver, Que por ahí tiene que ver con el valor de reflectancia de cada cobertura. En algunas tenía mayor reflectancia que en otras. Claro, hola, buen día. Buen día. Buen día. Puede ser que, por ejemplo, la vegetación al absorber más Ujú, reflectancia, nosotros podemos observar un color más oscuro. En cambio, por ejemplo, como dijo ahí mi compañero, la parte que nosotros vemos todo blanca, yo asocio que es la ciudad. Y eso puede estar dado que fuera de absorber es más lo que refleja por los materiales de construcción. Lo mismo pasa en el río, que nosotros ujú. vemos, por ejemplo, yo creo que este de Corrientes, segurísimo, y Chaco. Sí, sí, sí. Y, y ahí se puede observar que, por ejemplo, la parte que da para el Chaco, digamos, está como más, refleja más, pero justamente también tiene que ver por los materiales en suspensión de esa parte del río en Ujú. comparación del lado que está del lado de corriente, sería, que es más lo que absorbe que lo que refleja. No sé si Exactamente. Sí, sí, está bien. Bien. Em, bien, bueno, sí, esas son las diferentes coberturas que encontramos y está bien lo que dijiste, no sé quién habló porque no puedo ver en mi pantalla, no sé quiénes son Ludmila. las dos personas que hablaron. Está bien, sí, más que nada se nota la diferencia en el río, en donde la parte con mayor sedimentación va a reflejar más que la parte que tiene menor sedimentación. Elena, perdón, ¿Sí? volvete un ratito al anterior. Ahí como para cerrar, miren, ¿Ahí? Ah, sí, ujú, ahí. La cobertura es agua, ¿sí? Entonces, esa es la cobertura. Entonces, está bueno marcar la diferencia que decían, creo que era Facundo y Luzmila. Dentro de la misma cobertura, vos tenés la diferencia de agua en la ribera correntina con la ribera chaqueña, ¿sí? Pero, pero también en la misma cobertura de agua tenés las diferencias con las lagunas, que es la que se ven oscuras. Y acá, al norte de la imagen, también hacia el este de la ciudad de Corrientes, este sector de lagunas, sigue siendo cobertura de agua, pero fíjense que la respuesta espectral es completamente diferente. Bueno, eso tienen que tener en cuenta cuando van a clasificar, porque la cobertura sigue siendo una, ¿sí? Fíjense cómo dentro de la misma tienen mucha diferencia. Y lo otro, lo del área urbana, fíjense que también cómo se presta confusión, porque las áreas urbanas se ven muy brillantes, ¿sí? Por lo que ya sabemos, los materiales que está compuesto el área urbana, bueno, normalmente reflejan mucho, pero fíjense cómo se confunde incluso con una parte de agua, que es esa parte del río que tiene mucho material en suspensión, por lo tanto refleja mucho. Se dan cuenta cómo brilla casi como si fuese la ciudad. Bueno, eso, como para que quede en claro estas diferencias que podemos encontrar dentro de la misma cobertura, o incluso dos coberturas que son muy diferentes, que también se parecen en su respuesta espectral. Profe, y ahí Sí, arriba de la imagen hay una parte que es, o sea, yo estoy viendo medio marrón. sí. eh, ¿Qué sería esto? ¿Es agua también? Aparentemente por la forma, es como un cuerpo de agua, pero no estamos ahí como para saber bien, pero puede ser algas o algún tipo de contenido que tenga el agua que le da esa respuesta de color marrón. Porque también hacia el sur, en la zona de Riachuelo, fíjense, al sur de la ciudad de Corrientes, también hay algo parecido y tiene esa misma forma.
Sí. Acá la laguna Amalia también, la que está hacia el oeste de Resistencia. Bueno, esas lagunas a veces, o por la concentración de algún componente en particular, pueden tener esas respuestas con esa coloración. Si no fuese esa forma así tan típica de cuerpos de agua, podría ser también un área quemada. ¿Listo, Elena? Ok, gracias. Bueno, en esta imagen lo que se puede observar es una imagen clasificada a partir de la delimitación de ciertas áreas pilotos y de la toma de muestras de la imagen. Bueno, esta imagen lo que nos muestra es el píxel, cada píxel que yo tomo la muestra, a qué categoría pertenece dependiendo su nivel digital, como por ejemplo, ay, no tiene, ¿se ve mi flechita o no? No, bueno, Sí, se ve, se si ve. no se ve, bueno, em, en lo verde lo que podemos observar es vegetación que, bueno, más que nada en esta imagen es un poco se relaciona con la clasificación supervisada, que es en la que uno toma las muestras para, bueno, el píxel después, en función de su nivel digital, va a pertenecer a cierta categoría. Cuando yo más muestras tomo, mejor me va a categorizar esos píxeles y mejor me va a categorizar esas categorías que yo tengo. Bueno, acá, por ejemplo, me categorizó vegetación, que está en verde, em, urbano en amarillo y acá en el margen superior derecho los cuerpos de agua. Lo que por ahí a la hora de tomar las muestras, por ahí es más difícil en el área urbana, más que nada porque, bueno, se puede llegar a confundir en esa clasificación. Em, por ejemplo, si tenemos en cuenta un área urbana y hay una plaza o un parque verde en esa área que yo tomo como muestra, se puede llegar a confundir o no saber a qué clasificación pertenece em, esa muestra que yo tomé. Pero bueno, siempre es mejor tomar más muestras para que me clasifique mejor y me haga mejor las categorías. Bueno, la fase de entrenamiento es la fase donde se definen las clases o categorías que deseamos discriminar. Es preciso identificar las clases informales, que son las categorías, que es un poco lo que yo hablé anteriormente, que es más que nada asignarle un nombre a esas clases espectrales, que son, bueno, los niveles digitales. Que bueno, eso también tiene mucho que ver con los niveles de reflectancia y demás, como vemos en la imagen. En las clases espectrales vemos como dijimos anteriormente, el agua tiene valores bajos porque, bueno, va a absorber más y va a reflejar menos, contrariamente al área urbana, que es el área que más refleja. Bueno, y también hay que tener en cuenta que por ahí en las clases informales existen subcategorías que a la hora de clasificar por ahí es más difícil o se confunde porque, bueno, si tenemos en cuenta las clases espectrales, por ejemplo, vegetación va de 51 a 80 y yo en las clases informales sí puedo subdividir
si tenemos en cuenta, por ejemplo, la altura de la vegetación, en herbáceas o arbustivas, va a ser más difícil realizar esa clasificación. Bueno, en la fase de entrenamiento, para ayudar a discriminar las clases o categorías, es útil analizar las respuestas espectrales de las coberturas, tanto las definidas con el método no supervisado o muestradas en el método supervisado. Bueno, y acá en el gráfico se puede observar las distintas respuestas espectrales de cada categoría. Bueno, vemos cómo hay una gran diferencia entre lo que es agua y lo que es suelo, que es básicamente lo que venimos hablando, teniendo en cuenta su nivel digital. Bueno, el suelo, que es el amarillo, que es soil, va a tener mayor variación en ese nivel de reflectancia comparado con el agua. Y bueno, forest, que es bosque, bueno, es vegetación. Eh, em, bueno, va a tener una respuesta espectral también variada, pero va a ser menor que la respuesta espectral que tiene el suelo. Bueno, para la clasificación digital de imágenes, como dije anteriormente, existen dos métodos de clasificación: la clasificación supervisada y bueno, la clasificación no supervisada. En la clasificación supervisada se parte de un conocimiento del terreno. Bueno, es necesario conocer el terreno a la hora de hacer esta clasificación. Se precisa experiencia, se definen parcelas o campos de entrenamiento, varios para cada categoría, que bueno, los campos de entrenamiento también son los ROI, que son las tomas de muestras básicamente para realizar esa clasificación. Y se definen las medidas de tendencia central para cada categoría, y el cálculo se realiza para todas las bandas. Que ahí, bueno, básicamente las medidas de tendencia, bueno, era varianza, promedio, etcétera. Y para la clasificación no supervisada, bueno, ahí no es necesario conocer el terreno a estudiar. Se asume que los niveles digitales forman una serie de agrupaciones más o menos homogéneas con comportamiento espectral semejante. Para definir cada grupo se tiene en cuenta dos criterios: la similitud entre píxeles y el proceso de agrupamiento. Y el método no supervisado requiere de muchos cálculos. Bueno, para la clasificación no supervisada es el usuario el que decide cuántas clasificaciones, teniendo en cuenta también la interpretación visual, es uno el que elige en cuántas categorías quiero distribuir esos píxeles, esos niveles digitales, para realizar esa clasificación, que no sé si recuerdan que en la clase del lunes, nosotros bueno, en el Saga poníamos y elegíamos la cantidad de categorías que queríamos que el algoritmo nos realice, pero a la vez tenemos que tener en cuenta también la interpretación visual o la cantidad de categorías que necesitamos para realizar esa cartografía. Bueno, en la fase de asignación se trata de adjudicar o asignar a cada uno de los píxeles de la imagen una determinada categoría.
Para asignar a cada uno de esos píxeles existen diferentes algoritmos, que esos algoritmos, bueno, van a pertenecer a una clasificación supervisada o no supervisada. Que bueno, para la no supervisada tenemos, por ejemplo, el ISOData y el K-means, y para la supervisada tenemos el de mínima distancia, el de paralelepípedos, máxima probabilidad y random forest. Bueno, y acá en la imagen, en el margen superior, en el margen inferior derecho, podemos observar también cómo el algoritmo clasifica de diferentes maneras las diferentes categorías que nosotros estamos analizando, digamos, como por ejemplo el suelo o la nieve. El suelo, por ejemplo, para una clasificación tiene 73.945 píxeles y para otra clasificación tiene 160.282 píxeles. O bueno, la nieve para uno tiene 110.697 píxeles y para la otra clasificación tiene 30.550 píxeles. Este cuadro es más que nada para mostrar cómo cada algoritmo va a clasificar teniendo en cuenta su cálculo, digamos. Es la misma imagen, pero se aplican dos algoritmos. Uno, Ujú, en realidad los dos son supervisados, porque el sí, que dice Maximum Likelihood Classification es el de máxima probabilidad. ujú, Digamos que en castellano es lo mismo. Y el otro es sí, un método supervisado más nuevo que tiene que ver con redes neuronales, más avanzado, pero fíjense la ujú, diferencia. Fíjense en el caso del agua, por ejemplo, hay muchísima diferencia. En la categoría, la cantidad de píxeles, en uno asigna 15.000 píxeles y en el otro 195.000. Y entonces es importante saber cómo trabaja cada algoritmo porque tienen que ser conscientes de que los resultados pueden ser muy diferentes. Listo, Elena. ok. Bueno, los algoritmos utilizados en las clasificaciones de imágenes es, bueno, lo que dije anteriormente, para la clasificación supervisada vamos a tener de mínima distancia, paralelepípedos, máxima probabilidad y random forest. Y para la clasificación no supervisada, bueno, vamos a tener el ISOData y el K-means. No sé si hablo de los dos y después muestra la imagen, profe, o quiere mostrar la imagen primero que usted tiene. Vamos a ver la teoría primero, Elena. Ok, bien. Bueno, el ISOData es un método de clasificación no supervisado, en donde primero se señala el número de clases indicado por el usuario, luego se asignan los píxeles de la imagen al centro más próximo utilizando un criterio de distancia. Se vuelve a calcular los centros de clase teniendo en cuenta los valores de los píxeles del proceso anterior. Y se reordenan los centros de clase en función de los parámetros indicados por el usuario. Bueno, em, a ver si puedo lograr explicar y que se comprenda lo mejor posible. Este algoritmo funciona, por ejemplo, acá tiene un grupo de píxeles en donde cada uno de esos grupos de píxeles tiene un nivel digital y lo que se hace es introducir de manera aleatoria, o sea, el usuario es el que elige en realidad con qué valor empezar. No, bueno, sí, lo que se hace es introducir aleatoriamente cualquier valor para empezar a crear los clústeres. En función a esos valores que se crean, se calcula la distancia, acá, bueno, acá se puede observar, la distancia entre los grupos.
o entre los niveles digitales. Y a esos valores introducidos, a ver si sí, los valores introducidos, y se van definiendo los diferentes grupos que van formándose acá. Cuando la distancia es mínima, es decir, cuando los grupos se parecen, esos grupos se van fusionando. Uy, se van fusionando. Y cuando las distancias van aumentando, lo que quiere decir es que, bueno, hay píxeles que son diferentes dentro del mismo grupo. Entonces, lo que va realizando el clúster en este caso es dividir, y es así como se va realizando como un proceso eh, hasta que la distancia de los grupos no cambian demasiado en realidad, y bueno, así se van formando las diferentes categorías. Creo que más o menos lo traté de explicar lo mejor posible para que se entienda más o menos cómo trabaja este algoritmo. Y bueno, utiliza también una fórmula que es la distancia euclidiana, que es bueno, el centro de clase. Sí, acuérdense que Em, después hay material de apoyo para seguir leyendo, o sea, Ujú, obviamente no nos vamos a quedar solamente con la clase, así ok. que hay que Sí, ir a en revisar la Chubieco, teoría. explica bastante bien lo que es los algoritmos y demás. Bueno, en realidad todo nomás. Sí, sí, sí. Eh, bueno, el K-means es otro método de clasificación no supervisada, en donde el algoritmo agrupa objetos en K-grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma de distancia entre cada objeto y el centroide de su grupo o clúster. Se suele usar la distancia cuadrática. Bueno, y acá tiene los pasos, ay, los pasos que realiza este algoritmo a la hora de clasificar. Primero, los K medios iniciales, en este caso 3. Bueno, en el K-means, la K va a ser las clasificaciones que el usuario le dé, es decir, las clases que define el usuario, yo o, bueno, ustedes, es el que decide el número de K que va a tener esa clasificación y va a decidir en cuántas clases dividir esos píxeles, digamos, de la imagen. Bueno, se generan aleatoriamente dentro del dominio de datos, que son estos tres, los que se muestran en color. En segundo lugar, los K-cluster se crean asociando cada observación con la media más cercana. En tercer lugar, el centroide de cada uno de los K-grupos se convierte en la nueva media. Bueno, que el centroide, en este caso una X, existe una X distribución de puntos sobre el territorio, por ejemplo, y el centroide que en realidad no viene a ser un dato en específico, pero que cualquier punto corresponde a ese centroide, tiene una mínima distancia hacia otro centroide. Y bueno, en el paso 4 se repiten los pasos 2 y 3 hasta alcanzar la convergencia de las clasificaciones. Que un poco, para que se entienda más o menos este algoritmo, es como si lo relacionábamos, no sé, con una ciudad y
bueno, si tenemos en cuenta, no sé, las iglesias o, no sé, los colegios, y las personas serían, en este caso, los píxeles, por así decirlo. Y bueno, cada persona va a asistir, por ejemplo, a la iglesia que le quede más cercana o al colegio que esté más cercano a, a- a su domicilio, digamos. Es algo así como trabaja este algoritmo a la hora de clasificar. ¿Sigo? Bien. O, No, vamos a parar un cachito. ok, Lo que tiene que quedar claro, gente, es que estos dos métodos, Isodata y K-means, en realidad los estamos utilizando acá para clasificar imágenes, pero no vienen del campo de los sensores remotos, ¿sí? Estos son métodos anteriores que ya vienen del campo de la estadística, de la matemática y la administración, y que se utilizan para, justamente para clusterizar, para hacer grupos de datos, ¿sí? Es algo previo a la aparición de las imágenes satelitales. Entonces, bueno, tiene cierta ventaja porque son métodos rápidos, son métodos automáticos, como van a ver, pero también tienen ciertas limitaciones, ¿sí? Eh, Algo que ya les dijo Elena, pero lo vuelvo a remarcar, es que el usuario decide la cantidad de categorías, pero en este caso no toma muestras, por ejemplo. Entonces, ya van a ver que los resultados a veces no son por ahí los que uno podría llegar a esperar si está muestreando uno mismo el territorio. Eh, bueno, tienen una base lógica y matemática, obviamente, porque ya les digo que provienen de ese campo. Eh, pero bueno, lo, lo importante es por ahí que vayamos viendo los resultados sobre cómo trabajan. Eh, ¿Por qué los vemos? Bueno, porque son una primera aproximación a la clasificación de imágenes, ¿sí? A veces lo normal es que se comience por una de este tipo de clasificaciones para luego avanzar sobre una supervisada. Entonces, por eso es la lógica de ver primero los métodos automáticos y luego pasar a las o no supervisadas y luego pasar a los métodos más avanzados. Eh, a ver, tengo que dejar de compartir para que usted pueda sí, mostrar. sí, Ah, por ahí favor. va. Ahí está. Bien. Les voy a mostrar rápidamente cómo más o menos trabajan estos métodos con el software Snap. Yo tengo preparado una imagen. Ya saben que Snap es un poco raro cuando no cargamos los metadatos, así que yo tengo preparado una imagen TIFF, una composición hecha ya acá sobre el área de la gran resistencia. Ya saben, botón derecho, Open RGB Image Windows, y ahí nos hace una composición, ¿sí? ¿Se ve la imagen? Sí se ve. Bien. Bueno, es un recorte del área metropolitana de la gran resistencia, donde, bueno, obviamente que resalta todo lo que es la parte urbanizada. Eh, para trabajar con los métodos automáticos en Snap, tenemos que venir a la pestaña Raster, y en Raster hay una opción que es clasificación. Y ahí tenemos esos dos métodos que comentaba Elena, los no supervisados, unsupervised, y los supervisados, ¿sí? Entonces, vamos a probar un poquito los no supervisados hoy. Ahí tenemos no está el isodata acá, ¿sí? Pero está Camins. Así que vamos a probar Camins, que es un poco lo que explicó Elena. En este caso,
La configuración no es muy amplia. En Snap creo que tienen otras opciones, pero acá básicamente lo que tienen que indicar es la imagen con la que van a trabajar, el formato de salida, acá les dice el algoritmo que va a aplicar, dónde lo van a guardar, y acá en parámetros de procesamiento, bueno, les dice que van a intervenir 3 bandas, esta imagen tiene solamente 3 bandas, y acá podemos cambiarles la cantidad de clúster que vamos a trabajar y el número de interacciones, porque acuérdense que este método lo que hace es primero calcular, como dice su nombre, means, calcula una media para un grupo de píxeles y luego, por métodos interactivos, es decir, repetitivos, vuelve a calcular esas medias para reagrupar los píxeles de manera que queden los más parecidos agrupados en una categoría, ¿sí? Entonces, acá vamos a probar primero con un número menor. Vamos a ponerle 8 categorías. El número de interacciones no le vamos a cambiar y le vamos a dar ejecutar. Bueno, ya está hecho. Cerramos. El resultado aparece acá en el panel hacia la izquierda. Para ver el resultado tenemos que ir a bandas y luego en Class Índices, ahí podemos observar el resultado. Ahí. Esta es la imagen original, ¿sí? Y este es el resultado. Ahí están agrupadas en 8 categorías, de acuerdo a este método, esos píxeles originales de la imagen. Vamos a ver si, a ver, lo puedo mostrar acá con este. Voy a achicar un poco esto. ¿Alcanzan a ver la pantalla dividida? Sí se ve. Bien. Entonces, acá lo que podemos ver es de qué manera ha clasificado, por ejemplo, el área urbanizada, lo que nosotros podemos llegar a considerar como urbano. En la imagen en falso color sería este color fucsia o rosado. Fíjense que acá él tomó más de una categoría. Esos colores azules, hay violetas. Bueno, evidentemente acá habría que agrupar nuevamente los píxeles para obtener una categoría un poco más pura de lo que nosotros consideramos como urbano, ¿sí? Vamos a hacer una prueba más, vamos a pedirle vamos a probar este otro método, ¿sí? El cluster análisis. Los métodos de clasificación que les comentó Elena son algunos, no son todos. A veces, dependiendo del software, implementa algún algoritmo que es parecido a y ya le pone otro nombre, ¿sí? Este cluster análisis no sé exactamente si es algún derivado de Isodata o de K-means, pero bueno, es otro método de clusterizado de imágenes. Bien, vamos a probar acá. Vamos a poner menos categorías, 5, a ver si sale algo un poco más homogéneo. Bueno, ya está el resultado. Vamos a ver qué tal sale. Los colores, no se preocupen mucho, ¿sí? Porque eso es una cuestión estética que hace el software, no interesa mucho. Acá lo que realmente interesa es que los píxeles estén agrupados, ¿sí? Porque acuérdense que después esto va a ser una salida cartográfica, o sea, cuando lo llevemos a un GIS, todo el grupo de píxeles lo pintamos con el color que nosotros querramos y ya está. Acá lo importante es que se pueda separar los píxeles y separar y agrupar a la vez.
Bueno, fíjense una cosa acá, en la zona de los meandros, arriba. En la parte izquierda tenemos la imagen original, podríamos decir, donde están los píxeles originales, con una composición en falso color. Fíjense que los meandros del Río Negro, acá al norte de la ciudad, se notan bastante. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Es esa línea más oscura? Sí, profe. Bien. Fíjense cómo en el método, en el Camins, el segundo que habíamos utilizado, esa línea no se ve de manera tan clara. Pero con el último método, fíjense que esa línea sí se ve prácticamente como una línea continua, ¿sí? Es esta línea de píxeles celestes que te permiten identificar prácticamente de manera muy clara el meandro del río. ¿Cuál es el problema? Bueno, que también dentro de esa misma categoría hay píxeles dentro del área urbano, cosa que no ocurre con la clasificación del medio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el método es bueno para una cosa, pero no tanto para otra. Acá como que confunde el agua con píxeles que están dentro del área urbanizada, ¿sí? Así que bueno, eso. Acuérdense, cuando estamos en Snap, gente, aquí en la pestaña de raster van a encontrar la opción de clasificación y los dos métodos, ¿sí? Los supervisados y los no supervisados. En el caso de los supervisados, fíjense que Elena en la teoría les va a mostrar algunos, pero acá tiene otros, por ejemplo, tiene árboles de clasificación, eh, yo no me acuerdo cuáles comentaste, Elena, vos. Ángulo espectral era uno. Máxima probabilidad es este y el de Random Forest. Bueno, acá tenemos varios. No sé, a mínima distancia también. Bien. Eso seguramente en Snap seguramente debe tener algunos otros métodos. Pero bueno, esto es así. Cada software tiene su- sus algoritmos diferentes. Profe, Sí, y por ejemplo, usted en la última imagen puso un valor menor, creo que era 5, la anterior era un 8 de las sí. bandas. En ese caso, el resultado, o sea, el resultado final es tratar de buscar con algún valor, digamos, que se pueda diferenciar cada una de las coberturas, ¿no? Exactamente. Digamos, El- y, sí, y, y ahí usted cuando puso eh, el menor valor, el 5 se diferenciaba bien uno, pero el otro no, el agua sí, pero se veía en la ciudad, digamos, otras cositas del mismo color. En sí. ese caso, sería cuanto mayor número es mejor o para que se pueda diferenciar Bien, está buena tu más. pregunta. Sí. Como les dije, estos métodos, los no supervisados, sirven como para explorar el territorio y ver, explorar y ver, probar, digamos, cómo se agrupan y se diferencian los píxeles. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué sería mejor? Bueno, eh, algunos recomiendan partir de muchas categorías. Cuando uno le indica el número de clases que quiere, puede partir de muchas y luego va reduciendo para ir agrupando, ¿sí? Ese es un camino. Otros recomiendan el camino inverso, partir de pocas y ir aumentando para ver cómo se van separando los grupos de píxeles. No sé Bueno, si gracias, profe. respondí Sí, tu, sí, sí, tu entendí. pregunta con eso. Entonces, esto No, es un sí, sí. método, como podríamos decir, un poco interactivo, ¿sí? Es para probar, para explorar, para ver de qué manera, porque fíjense que acá en la imagen,
Están vinculadas. A ver. Ahí se mueven las tres. Fíjense que en la imagen satelital, la original, podríamos decir, el área urbanizada, alguien me podría decir, pero se ve re bien, profe, porque es esa parte fucsia que, bueno, pero esos son los datos originales. Ahora, cuando los clasificamos, fíjense que no queda tan claro. Vieron que creo que la del medio es donde mejor responde un poco el área urbanizada, porque esos píxeles azules y morados es lo que se entiende que es urbanizado. Pero en la del Profe, medio ya, creo que no está ¿no? compartiendo la... ¿La pantalla? Ujú, bien, vamos a ver. Se me fue el zoom y no sé dónde quedó. A ver. Me había desaparecido el botón de compartir. Avísenme si lo ven. Ahí sí. Sí, ahora se Bien. ve. Bien, perfecto. Entonces, les estaba diciendo que esta parte de las tres imágenes, en la imagen de la izquierda, donde tenemos la imagen original, entre comillas, el área urbanizada resalta con ese color fucsia, ¿sí? Pero luego, en las clasificadas, eso ya no es tan evidente. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que por ahí la imagen del medio es la que como que agrupa mejor, la que identificó mejor los píxeles que podríamos llegar a considerar urbanos, ¿sí? Que son estos azules y morados. Porque en la imagen de la derecha ya es un poco más, no sé, yo lo veo como un poco más confundido al método. Excepto el agua, que ahí es como que me gustó cómo identificó los cuerpos de agua. ¿Sí? Fíjense que todas las lagunas las identificó bastante bien. ¿Sí? Son todas estas lagunas meandriformes y los meandros del Río Negro que están hacia el este de la imagen, hacia el noreste. Entonces, no, es como que no existe una solución única, ¿sí? Esto tienen que ir probando de manera que vayan viendo si conviene o trabajar con muchas categorías y agrupar, o al contrario, empezar con pocas y luego ir aumentando el número de categorías para tratar de diferenciar. Algo que lo había dicho Elena cuando empezó a hablar de las clasificaciones, es que eh, ¿por qué clasificamos las imágenes? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme, ¿qué entienden? ¿Para qué sentido tendría? ¿Cuál sería el significado de clasificar una imagen? Profe, disculpe, sería como para, o sea, clasificar la imagen, sería lo mismo que hicimos con las coberturas en el trabajo práctico anterior. Ah, sí, Sí, identificar bien las coberturas, pero de una forma más automatizada. bien. Pero no solamente automatizada, ¿sí? Fíjense, si yo les pregunto, en la imagen original, ¿qué cantidad de píxeles urbanos o qué superficie de píxeles creen ustedes que está representando el área urbana? ¿Qué me dicen ustedes? Piensen en esta imagen, la que está hacia la izquierda. A ver, tírenme un número, no sé, un porcentaje. El 10, el 20, el 30, el 50, el 80. ¿Qué cantidad de píxeles creen ustedes que representa lo que podríamos llamar urbano?
Sería casi como un 40-50%. Bueno, eso dice Armando. A ver, ¿alguien más? 60%. Ludmila dice 60. A ver, una opinión más. Yo digo 40 o 50, profe. 40 o 50. Bien, bien. Bueno, ¿vieron lo que pasó? Que no nos ponemos de acuerdo porque cada uno está influido por su percepción, por lo que observa, bueno, por diversos factores. Entonces, por eso es importante clasificar, porque cuando clasificamos llegamos a un resultado siguiendo un método que es comprobable y puede estar equivocado o no, pero es algo objetivo, no subjetivo como esto que a mí me parece que hay tanto porcentaje, a mí me parece que hay lo otro. Más adelante vamos a volver con esta imagen, pero les anticipo que el área urbanizada, cuando hicimos la clasificación, para esta imagen de 1992 creo que es, la del 90, está representado por el 28% de los píxeles corresponden al área urbanizada, ¿sí? De acuerdo al método que nosotros utilizamos. Bueno, entonces, fíjense la diferencia que hay con lo que nosotros pensábamos. Entonces, por eso es importante clasificar y llegar a un resultado objetivo, porque si no, podemos, ¿sí?, perder un montón de tiempo en el plano de las opiniones y de las percepciones, y bueno, eso no tiene sentido. Imagínense si ustedes tienen que clasificar un área cultivada, por ejemplo, o sea, en una imagen yo puedo, ustedes ya lo hicieron, con la interpretación visual uno puede llegar a identificar, pero cuando tenemos que cuantificar, si alguien les pregunta, vamos a suponer que trabajan para una empresa o la administración pública, y les dicen, bueno, pero decime qué cantidad de áreas cultivadas hay. Bueno, no podemos andar dando vuelta con las opiniones de, a mí me parece que hay tantos píxeles. No, hay que clasificar y sacar un número. ¿Se entiende? De por qué Profe, es disculpe. importante. Sí, Entonces, la clasificación, más allá de llegar a un número exacto, serviría justamente para definir de manera, de manera más objetiva objetiva, cada cobertura. exactamente. Exactamente. Para eso sirve, porque eh, es el clic que tienen que dar ustedes, porque hasta ahora ustedes venían trabajando con composiciones y podían identificar coberturas, pero no me podían cuantificar superficie, por ejemplo. Pero eso es importante, porque en algún punto tenemos que dar ese salto objetivo y sacar un número real que represente a esa cobertura, ¿sí? Sobre todo porque hay coberturas donde importa mucho la superficie. Por ejemplo, la urbanizada. Por ejemplo, los bosques. Por ejemplo, los humedales. Por ejemplo, los cultivos, ¿sí? Entonces, el día que a ustedes le pregunten eso y tengan que resolver un problema de ese tipo, tienen que saber de que sí o sí van a ir a una clasificación. Ya con Elena luego van a ver los métodos supervisados, que son un poco más controlados, más donde el usuario tiene más control sobre las muestras que toma sobre los píxeles, y van a ver que esto es bastante seguro el resultado al que van a llegar. Pero lo que quería que quede claro es el sentido de por qué clasificamos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, me alegro. Elena, no sé si vos querés continuar o dejamos para la próxima clase los supervisados. Hola, Elena.
No sé si está muteada o... Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, a usted sí se le escucha. Quizás Elena se le cortó. Bueno, gente, miren, vamos a cortar acá.